Probando. 1, 2, 3, probando. Que Dios les bendiga en esta preciosa vigilia. ¿Cómo están por ahí esa fuerza? No se preocupen, que para que tengan un buen recuerdo mío, se van a quedar ahí sentaditos, tranquilos. No les voy a decir que se pongan de pie. Así que pueden leer ahí tranquilito un ratito la continuidad de lo que el Señor, ¿verdad?, tiene en esta preciosa obra. Pero ahí levante su manito un momento, un segundito. Y esa mano levantada representa la indiscutible e indetenible apertura suya para con el Señor, para que el Espíritu Santo sea el que le hable en esta hora final, siga hablando y se siga glorificando. Saludos al hermano, saludos al pastor, saludos a todos, ¿verdad?, los que han sido parte de esta vigilia tan hermosa. Y yo voy a buscar rápidamente en la palabra del Señor, no sin antes hacer una pequeña oración, pero la palabra que vamos a leer precisamente está en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a leer desde los versículos 1 hasta el versículo 8. Padre, Dios mío, el resto y el fin de esta vigilia la entregamos en tus manos, y yo te pido que sigas, Señor, en el nombre de Jesús, ministrando de una manera poderosa, rica, abundante y especial, como solamente tú lo sabes hacer a través de tu poderosa palabra. Gracias por los cánticos, gracias por los hermanos, gracias por el pastor, los pastores, los que han estado aquí, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu gracia y tu gloria, y que, Señor, a través de esta puerta abierta y a través del sacrificio que se hace aquí los hermanos, Señor, que esta puerta sea una puerta abierta de bendición continua en nuestras casas, en nuestros hogares, en esta iglesia, y asimismo, Señor, Dios mío, una lluvia de bendiciones continuas. La gloria y la honra es para ti, Señor. Amén. Yo voy a leer, ¿verdad?, esta pequeña porción. Vamos a leerla en Juan capítulo 9. Yo voy a leer del versículo 1 en adelante. Y bueno, antes que nada vamos a hacer la pregunta relacionada al título del mensaje. ¿Por qué, si Dios es tan bueno, por qué permite que yo sufra? Ay, ay, ay. Normal hacerse la pregunta, pero normal también que Dios te responda. Dice así: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Uy, hoy fue el mensaje de los ciegos. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Repita conmigo esa parte: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sigo leyendo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hay unas cuestiones, ¿verdad?, relacionadas a la poderosa palabra del Señor, que en el momento en que decidimos aceptar a Cristo, aún nacido en el Evangelio, ¿verdad?, yo, algunos de los que están aquí quizá, tuvo que haber el momento en que decidimos decir: Señor, esa es tu palabra. Y yo, al momento, siendo ya a esta edad, tan joven, tan chiquito, no entiendo algunas cosas aquí, de verdad que no, pero yo he decidido creer que esa es tu palabra, que es verdad y vida, y que todo lo que habla aquí es cierto. Y progresivamente Dios se va revelando, te va abriendo el entendimiento, te va abriendo el conocimiento, y te va a ir explicando las verdades, ¿verdad?, ahí ocultas, pero esto no va a ser algo mágico. Y el problema es que lo cultural tiende a hablarnos como que las cosas parece que son relacionadas a la superstición, que todo va a caer por arte de magia. Por eso se han metido ciertos mujeres inclusive dentro de la iglesia cristiana que parece un raspa y gana. Lo único que nunca ganan. Bueno, sí gana el que mete el embuste, que siempre gana. Por eso, si alguien habla de prosperidad y el único que prospera es él, pues entonces hay un problema. Porque es para todos. Pues bueno, no, por si acaso, ¿ves? Sí, porque se supone que es algo que sea
entre todos, porque el cuerpo de Cristo es todo. Entonces, para entender algunas cosas en la Biblia, lo que literalmente has escuchado, esos tesoros ocultos, hay que entender inicialmente que la Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico. De hecho, esos 4 lenguajes los puedes ver de forma bien continua en el libro del Apocalipsis y por eso muchos no los pueden entender. Además de esto, existe lo que se llama un contexto histórico y un principio espiritual. El contexto histórico va a ser variante porque tiene que ver con la línea del factor tiempo, que fue, ¿verdad?, lo progresivo puesto de parte de Dios a la humanidad para obrar en el proceso de redención hasta que lo perfecto llegue. Sin embargo, el principio espiritual es lo que prevalece para siempre y ahí es donde hay que poner el ojo, bien claro. Por eso no debemos de desviarnos de lo que es nuestra salvación, que es por la fe en Cristo Jesús, y no perder el tiempo con cosas que realmente no son bíblicas. Hay que entender que lo que tenemos aquí, hermanos, pues obviamente es la mente de Dios revelada al hombre, pero se habla en un tiempo de miles de años atrás y también una cultura antigua, una cultura de otro pueblo donde nosotros hemos sido injertados. Jesucristo dijo que la salvación venía de los judíos. Entonces, yo, bueno, me acuerdo hace un tiempo atrás, la gente a veces cuando lee o dicen un disparate, o por lo menos justifican los disparates, viene una persona y es cuando para ese momento empiezan a salir por internet todo este montón de gente, que si la escoba ungida, que si el chicle ungido, que si la manga ungida, echándole agua a todos los hermanos ahí, desperdiciando el tiempo que se puede aprovechar, hablando de las almas de Cristo, y algunos comparando, no, pero es que lo que pasa es que en la Biblia dice que pues Jesús escupió, movió lodo y el ciego vio. Ok, pero ¿dónde está el milagro en la escoba ungida, en el chicle ungido y en todos esos disparates que se inventan? Eso es número 1. Número 2, yo tengo que ver por qué Cristo hizo eso, entonces yo me tengo que ir a la parte antigua, lo que se hacía en la antigüedad, que de hecho el tiempo de Jesucristo es muy antiguo, más antiguo a la Edad Media, y que todavía en la Edad Media todavía estaba ese tiempo de superstición, o es un tiempo demasiado también remoto al nuestro, que es la edad contemporánea, el tiempo moderno. De hecho, el fin de los tiempos, el principio del fin, principio de dolores que por todos lados queda evidenciado. Entonces, o sea, cuando una persona escupía en el piso frente a otra persona, era por causa de superstición, porque decía que esa persona había sido maldecida por Dios. Y los judíos tenían esta, digámoslo de esta manera, esta traba cultural, como siempre la hay en todas las culturas, de que si una persona nacía con algún tipo de impedimento, era porque supuestamente sus padres habían pecado. Esa era algo de superstición. Entonces, los padres podían desheredar a esa persona. Lo vemos en el caso del ciego y mendigando, pero los padres estaban, ¿por qué no lo atendían? Lo habían desheredado. Los padres lo habían rechazado. Entonces, aquí mismo te lo dice en la Biblia. Lo que pasa es que en la palabra de Dios, las cosas que se sobreentendían en esa época, no va a detenerse a decir, mira, hermanito, tú que me lees, así era la crucifixión, así, porque todo el mundo en su tiempo la entendía. Y aquí se dice mucho, pero tampoco se va a detener a explicarte que en ese tiempo había esta creencia de que si una persona nacía con impedimento era por un pecado. Ya se explica. Pero no se va a detener a decirte la cosa con más detenimiento, porque se habló o se escribió en un tiempo antiguo donde eran muchas cosas sobreentendidas. De hecho, nuestro idioma español no existía. No existía el español, no existía el inglés, no existía el francés, no existía el portugués. Estos idiomas son modernos. Por eso nuestro lenguaje en español es una lengua romance que se parece al italiano, se parece, ¿verdad?, al portugués. No salió de la Torre de Babel. De la Torre de Babel salieron idiomas que la Biblia no especifica cuáles fueron, pero que fueron evolucionando en otros idiomas. Ni siquiera está evidenciado que de la Torre de Babel haya salido el latín. Los primeros escritos fueron del 1000 antes de Cristo. Entonces no está evidenciado. Fueron idiomas muy antiguos que fueron progresivamente evolucionando en otros. Y el latín vulgar, el latín del vulgo, de ahí es donde sale nuestro idioma español en el Reino de Castilla, en España, que luego de allá de Europa viene a América.
Entonces, hay que entender una cosa. La Biblia fue escrita originalmente en el hebreo, en el arameo y en el griego helenístico. Ahora mismo, yo estoy leyendo en español la traducción de un griego helenístico, que es un griego que no es tampoco de la actualidad. Igual como el latín, hoy día viene a ser, ¿verdad?, una lengua muerta. Igual como yo no pudiera jamás, ni tan siquiera remotamente pensar, leer los primeros escritos cuando el español estaba apenas surgiendo como idioma. Yo tengo un libro del Cantar del Mío Cid, y no es tampoco de un español tan antiguo, sí, más antiguo, pero a duras penas. Cuando aquí en Puerto Rico cogí este examen, el examen, bueno, de hecho lo cogí no sabiendo que no tenía que examen. Mira, hay una parte en español, mira que yo sé español, pero hay una parte que pone de unos, no sé de dónde sacan para chavarle al estudiante, no sé, de verdad no sé la descripción. No sé, nunca en mi vida la había escuchado. Y es algo que de ahora, pero que se usa, pero que también son palabras de antes. Por lo menos yo cuando fui a Chile pude entender lo que significa gendarmería, eso sería el español antiguo. Pero ellos le dicen así, ¿verdad?, a los guardias. Entonces, bueno, por lo menos, ¿verdad? Entonces, es para ponerle, ¿verdad?, un ejemplo. Entonces, si vamos aquí en Juan capítulo 9, en el versículo 2, ahí es donde le preguntan a sus discípulos, bueno, ¿quién pecó esto, sus padres? Y entonces Jesucristo se resiste a la superstición. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Yo no voy a leer todo, pero les dejo allí marcado, marque allí en todo ese capítulo 9, para que vea que aún con el milagro aplastante que el Señor Jesucristo hizo, los fariseos se levantaron, no creían en él. Venían a decir después que venían a usar el día de reposo, siempre el legalismo, pero no veían el milagro y lo que el Señor Jesucristo había hecho. No solo eso, sino que al final de la historia, cuando están molestando hasta la saciedad a los papás del ciego, al ciego, el ciego viene y los exhorta, entonces dicen, ¿para qué yo voy a estar escuchando que tú eres un pecador? Vete. Pero entonces, tú estás diciendo que no era ciego, para que se estaba haciendo pasar por ciego, y de hecho, para la superstición y eso mezclado con la religiosidad, el haber sido ciego de nacimiento era supuestamente alegadamente haber nacido en pecado o que pecaron tus padres, etc. Entonces te estás contradiciendo porque reconoces que Cristo sanó al ciego. A la vez en tu ego estás diciendo, vete porque tú eres pecador y yo soy santo. Entonces es agua, es aceite. Entonces ahí tú ves la respuesta de la ceguera espiritual que estamos nosotros viviendo hoy día. Porque es un virus que desde la antigüedad y todo en el transcurso de la historia humana viene recorriendo a la diestra y a la siniestra. Más a siniestra, porque mira qué siniestro que es. No ven, viendo, no ven, oyendo, no oyen, y tratan de acomodar, tratan de amoldar todo a la manera de ellos. Entonces, lo que Jesucristo hizo no fue por hacer una loquera, no fue por buscar una escoba ungida, no fue por buscar el ciclo ungido, todas estas cosas. Es que Jesucristo estaba usando el mismo método que había sido por toda la vida de ese ciego de humillación. Él lo usó para su sanidad y para su levantamiento. El ciego de nacimiento, abandonado por sus padres, mendigo recogiendo dinero, había estado siempre mendigando y escuchando continuamente personas que lo maldecían y que escupían. Y entonces Jesucristo, lo mismo que lo usaban a él para la humillación, lo usó para su levantamiento. Pero no terminó allí. Vete y lávate. ¿A dónde? Vamos a ver, ¿dónde te dice? Ayúdenme a buscar ahí. Sí, no, anímese, pues bien. Mire, versículo 7, le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, y ahí hasta la traducción bíblica te la dice, que traducido es enviado. Dios ya catapulta el milagro. Entonces tú tienes que ser enviado obedeciendo lo que Dios te diga que haga para que las cosas se consumen. O sea, para que todo se venda y se consuma. Fue y se lavó creyendo en el Señor, recibió la vista. O sea, lo que habla la Biblia nunca es por una mera casualidad, es por una causalidad. No es que Jesucristo hizo eso por hacerlo. El mismo instrumento de humillación
lo usó para su levantamiento, y otra palabra que él dijo, o sea, para que las obras de Dios se manifiesten en él, no que él hubiera pecado ni pecara a su padre. Por eso es que es más importante lo que diga de ti Dios que lo que diga el hombre. El hombre es ignorante. El Señor va por encima de eso. Estamos hablando de Dios. Claro que tenía que ser adelantado demasiado para su época. Era todo Dios. Yo quiero que usted me acompañe rápidamente a leer esta palabra en Job. Vamos a hablar esto, porque es que, bueno, pero Dios permite que yo sufra. Mira lo que dice Job capítulo 14, versículo 1. Job capítulo 14, versículo 1. La Biblia habla mucho de este tema, de estas preguntas que continuamente Dios sabía que nos íbamos a hacer. Porque si Dios, ¿por qué me ama? Pues porque permite que yo sufra, si me ama y es amor. Dice Job capítulo 14, versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de ¿qué? De sinsabores. Sale como una flor y es cortado y vive como la sombra y no permanece. Bien, voy a leer de nuevo, hastiado de sinsabores. O sea, mi hermano, usted no ha sido el primero ni será el último. De hecho, cuando lees en la Biblia, los valientes de David estaban en amargura de espíritu, estaban endeudados. Así que si usted está embrollado, ore que Dios lo puede ayudar. Pero no te desanimes por eso, porque no has sido el primero ni serás el último. Eso sí que estaban embrollados y después la Biblia lo reconoce también como valiente. Entonces, hay que ver las cosas claras. Yo, en lo que es parte de mi testimonio, bueno, yo desde pequeño siempre me preparé con la Biblia. A mí siempre me fascinó el buscar la respuesta en la Biblia. Siempre acepté la Biblia, acepté al Señor, acepté a Cristo. Estuve continuamente en las campañas, no solo de mi abuelo, no solo de mi mamá, no solo trabajando cuando trabajé allá en Camuy, lo que fue el ministerio de mi abuelo, sino que continuamente iba a campañas, otros predicadores, otros hermanos. Tenía la oportunidad de pequeño de conocer tanto de Dios, los teólogos también con los cuales mi mamá estudió su doctorado en divinidades, consejería pastoral, etcétera, etcétera. O sea, a mí me gustaba y me sigue gustando cada vez más absorber y aprender de Dios. El problema no es Dios, perdónenme, el problema es a veces el tipo de gente con la que te encuentras en el mismo evangelio. Y yo lo sabía. Yo veía a mi abuelo cuando hablaban pestes de él, y él se entregaba meramente en oración, pero eso también obviamente le dolía. A veces derramaba lágrimas, difamaciones. Mi mamá, cuando en su ministerio evangelístico y pastoral era difamada, y hoy en día hay muchos evangelocos, y me perdonan porque ese es el término, diciendo que la mujer no puede predicar, torciendo las escrituras. No, y están mordidos conmigo porque les he hablado las cosas en su contexto, pero son como los fariseos cuando trajeron, y como usted lo puede leer en la historia bíblica, mandaron a llamar al ciego. Eso es lo que la Biblia llama necedad. Entonces, bueno, sabemos, la Biblia dice, a unos llamó apóstoles, a otros llamó profetas, a otros llamó pastores, a otros llamó evangelistas, a otros llamó maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Una palma de la mano como de un hombre, justamente la que vio Elías cuando iba a llover. El problema es que la gran mayoría de lo que está pasando hoy en día no son maestros en la palabra, son estropeados, que quieren estropear a ti también. Sí, yo sé, hay pastores fieles a Dios, pero hay mucho pastorbar, porque para eso es lo que sirve. Yo veía eso, es que yo desde pequeñito yo crecí viendo eso. Entonces, de momento comienza una serie de experiencias en donde el Señor Jesucristo se me revela. Por 2 años completos, yo no quería predicar. Yo trataba de ignorar, pero eran cada vez más por ese periodo de tiempo de 2 años las manifestaciones increíbles. Yo no me dejaba tranquilo. Continuamente revelaciones, continuamente experiencias. En una experiencia, bueno, imagínate, yo siento que me congelan en la cama, no me podía mover, pero no era algo maligno, era algo que sentía que era el poder de Dios. Sin embargo, yo que sentía, me recuerdo, era temprano por la mañana y no me podía levantar. Estaba ahí, no me podía mover de la cama, y de momento, desde la parte interna de mis pies, yo siento como que literalmente me están golpeando con palos de bambú, pero con varios palos a la vez en los 2 pies. Bueno, estaban haciendo una estrofa, bueno, yo no sé qué estaba, un coro ahí, pero con los pies míos al bambú. Como que yo fuera, no sé, la batería esa ahí.
Y entonces, cuando me sueltan, yo estaba bien adolorido. Nunca en mi vida me han dado como piñata así como me cogieron en esa mañana. Me levanté, estaba cojo. En otros países dicen renco. Bueno, uno ya aprendió a decir tantos sinónimos. Entonces, cuando yo veo que mi mamá está por ahí, yo rapidito me puse así. Porque si después me preguntaba, yo le decía, entonces después ella venía y me iba a querer poner a predicar. Yo no soy tonto, yo no me chupo el dedo. Entonces, a lo último ya, comencé a sentir un fuego, pero era como una llama que se puso en mi corazón, predica, pero una voz que era desde adentro hacia afuera. Desde adentro yo me tapaba los oídos, pero de qué iba a servir, porque es que no me estaban hablando como me hablas tú a mí, era algo desde adentro, interno, predica, que tronaba. Y yo me molesté, y perdónenme la dramatización, yo cogí la puerta de mi cuarto, bien malcriado. Gilla tiene 9 nietos, hay 8 más. A mí no me llames porque yo no quiero predicar, yo estoy aquí con mis estudios. Mira, el que quiere progresar, el que ha pasado por un montón de cosas, vaya a llamar tú a mí. A mí no quiero. Pasaron, ¿cuánto pasó? Yo creo que menos de una semana, yo creo que unos días. Y de momento, mientras yo estoy, por ese tiempo yo estaba trabajando ahí con mi abuelo, pues mira qué casualidad, entre comillas, ¿ves? El camarógrafo que iba a hacer la cadena del mediodía, el programa que él hacía al mediodía siempre, no fue y me mandaron a mí. Entonces yo iba arrastrando los pies y eso se activó. Predica, dile a tu abuelo, habla con tu abuelo. Iba arrastrando los pies hasta el segundo piso. Yo no quería decir nada porque si le decía, él iba a detectar que había algo ahí de Dios y obviamente si eso era lo que Dios quería, de alguna forma me iban a poner a predicar. Y a regañadiente, bueno, él cuando yo llego me miraba como que raro, yo no sé, pero para mí que yo creo que hay un complot ahí o algo Dios le había dicho o algo le había hecho sentir o algo soñó o algo fue, pero no me interesó preguntar. Y me senté frente a él porque antes de que él daba la transmisión del mediodía, él era muy ordenado, siempre llegaba una media hora antes, se preparaba con el mensaje, ahí estaba, ¿verdad?, con su Biblia y me miraba, y yo acomodando la cámara y me senté y me atendió. Y ahí, a regañadientes, bueno, por poco digo, dentro de 40 días Nínive será destruida. A regañadientes dije dos o tres cositas que pasaron y ese fuego que estaba ahí salió y lo tocó, mi hermano. Siempre en los lugares donde se ora, donde se clama, se siente algo diferente. Pero es que ese día algo diferente pasó y él empezó ahí a hablar en lengua, Dios lo tocó, pero fue una cosa tan inmediata que sacó ese calendario de abajo bien grande que tenía en un escritorio que era como este, así como de cristal, y había un cristal encima y lo sacó. Mira, para que me predique este viernes. Ay, no. Yo sabía. O sea, una persona que era bien estricto, que era bien recta en las cosas de Dios y que no iba a poner a cualquier persona a predicar por más nieto que fuera. Es que yo lo sabía y no quería, y ahí fue que empecé. Un culto de los viernes. Ahí fue que empezamos. Entonces yo decía, bueno, ¿qué queda más ahora? Porque ya yo sé ahora de verdad lo que viene. Y es que usualmente a los que Dios llama para el evangelismo, para el pastorado, usualmente decimos que no, porque sabemos lo que hay. O usualmente no queremos. Sabemos lo que se cocina obviamente detrás de bastidores y yo lo vi de forma muy clara. Yo lo único que obviamente nunca cuestioné a Dios, que los sufrimientos, que qué sé yo, etcétera, etcétera, porque ya yo estaba consciente de muchas cosas. Imagínate, mi mamá va en un viaje de misionero a Venezuela en el año 2009 y parte con el Señor en un accidente en medio de un ayuno. Y a mí me llaman, me cogen de sorpresa, yo fui el primero que se enteró, antes que mi abuela y ella. Y fue algo demasiado terrible, pero yo nunca cuestioné, ay, que dónde está Dios, que yo no sé qué. Es más, yo me dispuse a ir a la campaña donde ella tenía coordinado en Perú y tuve la oportunidad de ver todavía, aún mucho más, lo negro que es el corazón de muchos en la iglesia cristiana. Que se dicen ser cristianos y los del mundo están mejor y tienen más posibilidades de salvación. De hecho, las prostitutas y los publicanos no fueron los que crucificaron a Jesús. Si estudias históricamente, lo aceptaban, se arrepentían, lo seguían. Usted lo sabe. ¿Y quiénes eran? Los orgullosos, los fariseos, los religiosos, los supuestos voceros de Dios.
Y es una cosa de verdad que yo les puedo decir terrible. Hay algo que nosotros debemos de entender y es que obviamente todo va a obrar para bien. En la universidad me recuerdo que me hicieron esta pregunta: si Dios es un Dios de amor, ¿por qué echa a la gente al infierno? Entonces, después estábamos mordidos porque yo le dije, bueno, la pregunta, que yo no sé para qué se meten conmigo, para qué preguntan, si yo les voy a responder. No pregunte, cállese la boca. Yo le respondí, mira, tú tienes que redactar mejor esa pregunta. O sea, tú me preguntas que por qué un Dios de amor manda a la gente al infierno, pero la pregunta mejor redactada sonaría: ¿por qué la gente prefiere el infierno al Dios de amor? Ay, eso parecía los pescaditos. ¿Tú sabes los pescaditos cuando están en la piscina? Que hacen así. No sabía qué decir. Pregunta. Entonces, o sea, es como los que dicen que todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que están los hijos de Dios y los hijos del diablo. De hecho, Jesucristo lo dijo, porque en el campo espiritual no hay huérfano. Claro, ahora todos son hijos de Dios a conveniencia, pero si viene un sinvergüenza hijo del diablo y que Dios libre, que hasta Dios lo libre a ellos, le toca a alguien en la familia, entonces son los primeros que están comentando por las redes o que están haciendo redados, que están airados y dicen que a la persona le den la pena de muerte, que arrojen la llave y lo metan preso, que se pudra. Pero tú me estabas diciendo que todos eran hijos de Dios. Entonces, a veces viven esas cosas porque se enlazan con los mismos dichos de su boca. Entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Si todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor, hay que entender que hay un principio espiritual. Yo les pongo un ejemplo. Mira, en la pandemia, yo tenía varios compromisos a donde iba a predicar. Iba a salir a Nicaragua, iba a salir a varios países, y todo se canceló, todo se cerró. Entonces, Dios me metió de cabeza en las redes, todavía con más fuerza. Y ha sido de gran bendición, convertido, redactando cada vez más mensajes. Tenemos continuamente personas, seguidores que siempre vienen también a nuestros compromisos cuando estamos en Puerto Rico, en otros lugares. O sea que realmente todo obra para bien. Todo obra para bien para aquellos que amamos al Señor. Y a veces, o sea, yo me pongo también a pensar una cosa. A nosotros, el carácter lo va a formar las tribulaciones, las tormentas. Una de los regalos que le dieron al Señor Jesucristo fue precisamente la mirra, que significa amargura, y fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Y eso es lo que nos va a preparar a nosotros para que entonces la unción se acrecente y podamos conocer a Dios, tal y como Job lo dijo: de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. O sea, yo no me veo, quizás, pongas un ejemplo, que, no sé, me hubieran, vamos a decirlo así, me hubieran por ahí querido todo el mundo, olvídate. Y nadie se me hubiera puesto y todo, ¡ay, qué bueno! Entonces quizás yo no estuviera, no sé, tan preocupado, o quizás no estuviera tan atento, o no estuviera, ¿verdad?, para decir la verdad, para ser guiado por el Señor y preocuparse por la situación espiritual que se está viviendo hoy en día y hablar continuamente al pueblo para que no se dejen engañar. Entonces eso también hay que verlo. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta hora? ¿Cuántos exaltan su santo nombre? O sea, hay algo que debemos de entender. La Biblia es muy clara que por distintos motivos y a veces misterios ajenos a nuestro entendimiento y solo explicables en la soberanía y la providencia de Dios, los creyentes tienen que sufrir. Por eso al diablo le encantan algunos eslogans por ahí. ¡Pare de sufrir! ¡O no sufrir! Un eslogan que es atractivo, pero que no es la realidad. Entonces, por eso el enemigo siempre engaña, ha venido engañando progresivamente y se ha venido a infiltrar, se ha metido dentro de la misma iglesia. Entonces, la Biblia no esconde esta realidad. Si solo se habla de prosperidad y de finanzas, mire, la prosperidad no es solamente dinero. La gente no te va a envidiar solamente por lo mucho que tú tengas, sino por lo que hay en ti. Hay muchos que tienen muchísimo dinero, pero el muchísimo dinero que tienen no puede restaurar la salud. Entonces, la riqueza y la prosperidad no solo es el dinero, y es lo que se está hablando hoy en día en la iglesia porque es la misma obra del enemigo. Continuamente en la Biblia vemos que grandes hombres de Dios, héroes de la fe, sufrieron. Cuando te hablan de los héroes de la fe, ahí te dice hasta que fueron aserrados. Y ese fue Isaías.
lo picaron por la mitad, lo metieron en un tronco hueco, el perverso rey Manasés de Judá, lo picaron por la mitad. Dice el libro El martirio de Isaías, que concuerda, bueno, cuando la Biblia dice cerrado, la Biblia lo confirma, que en ese tiempo, bueno, como los profetas, en ellos estaba el Espíritu Santo, el Espíritu Santo puso en él un éxtasis donde él cantaba cánticos inspirados y no sintió el dolor cuando era picado por la mitad. Y entonces, ¿por qué Dios lo permitió? Jesucristo también cuando vino dijo: Jerusalén, tú te matas a los profetas. Los grandes héroes de la fe, la misma Biblia dice: aquellos del cual el mundo no era digno. Entonces, también Jesús nunca manipuló a sus seguidores, nunca nos manipula a nosotros por la Biblia. Vamos a ver lo que dijo. Él dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y habla sobre la paz. O sea, imagínate, o sea, no podemos dejarnos llevar por nuestros sentimientos, que si pasa algo bueno, ahí vamos a estar contentos. Y si pasa lo malo, entonces vamos a estar tristes. O sea, al ser una persona que te deja llevar por tus sentimientos, los sentimientos conectan a las emociones, entonces eres un creyente emocionalista de esos de hoy en día, que al diablo le gusta mucho manipular. Y en su vida es un desastre. Los coge como piñata mexicana, de esas que ven por ahí, así mismo. No les deja nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces hay que entender, le voy a dar el texto, Romanos 8:28, o sea, hay que entender de manera profunda la promesa del Señor, que todo ayuda para bien, y todo en esta vida del creyente tiene precisamente un proceso de santificación, de purificación y de dependencia profunda de nuestro Dios. O sea, la Biblia muestra motivos por los cuales Dios permite el sufrimiento de sus hijos y cómo utiliza esas circunstancias precisamente para acercarnos más a Él. Nos ayudan a confiar y nos ayudan a tener paz en su soberanía. Nos ayudan más literalmente a depender más de Dios. Pero el apóstol Pablo, o sea, es que la gente se olvida. O sea, tú tienes una Biblia donde ves que los apóstoles, los profetas, grandes siervos de Dios, llenos del fuego de Dios, eran perseguidos, eran vituperados. Elías, con el poder de Dios, hacía descender fuego del cielo. Se desanimó, lo perseguían. Entonces, con estas cosas, yo les quiero decir de antemano que si Dios va a comparar algo mínimo que nos pase y por lo cual tú no tengas fuerza, entonces en la otra vida, cuando te hagan las comparaciones, vas a quedar totalmente avergonzado. Y se lo voy diciendo desde ahora. Mire, en la Biblia encontramos que el apóstol Pablo sufrió una tribulación física, una enfermedad, y con oración y ayuno pidió a Dios que lo librase de esa aflicción y dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú no puedes, entonces Dios sí puede. Y usualmente cuando el ser humano ya no puede más, es que por fin le entrega la carga a Dios. Entonces ahí es cuando en la debilidad Dios se glorifica y la persona viene a los pies de Dios y reconoce quién es Dios. Si no fuera por eso, nadie nunca hubiera sabido, ni nunca hubiera existido un Gigi Ávila, ni tan siquiera cómo él vino a Dios, porque él, eso era deporte. Mr. Puerto Rico 1952, Mr. Norteamérica 1954, y ready ahí para entrenar, para seguir. Y de momento una artritis reumática lo detuvo. En días comenzó a perder todo lo que había ganado en músculo. Uy, qué frustrante eso. Y tener que eso le decía que el deporte era su Dios, pero obviamente con D minúscula, ya saben. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, un transcurso, un proceso, hasta que le digo a Dios: si me sanas te sirvo, y de momento de la noche a la mañana sano. Y mira el fruto. Si eso no hubiera pasado, entonces hay que pensar. O sea, tenemos que entender que el motivo básico del sufrimiento es el pecado. O sea, estamos en un mundo que es caído y este seguirá hasta la redención plena que se dará en el futuro con nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el sufrimiento, la enfermedad, la traición, la injusticia, el dolor, la muerte, seguirán siendo parte de esta humanidad hasta que el Señor Jesucristo quite todo eso y limpie toda lágrima, como lo dice en su palabra. Mire, vamos a ver, yo quiero que ahora esté atento en la Biblia,
porque vamos a compartir unos puntos y vámonos directo a la palabra. La palabra dice literalmente la respuesta a esta pregunta: ¿por qué Dios permite que yo sufra? Y vamos a responder más asertivamente, todavía más de forma aún más profunda. Dios utiliza el sufrimiento para pulirnos. También esto hace que por medio del sufrimiento precisamente evitemos el pecado. Vámonos en la palabra, Salmos capítulo 66. Búsquelo ahí, márquelo por ahí, por favor. Salmos capítulo 66, versículos 10 al 12. Específico. Yo lo voy a leer. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos enseñaste cómo se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste, ¿a dónde? A abundancia, pero mira el proceso. Y hoy en día no quieren proceso. Hay un dicho que dice, bueno, no te lo saqué yo. Conoce mi gloria y no mi historia. ¿Sabe ahí, verdad? Los pastores se pongan aquí en el altar, ahí tú lo ves en el altar. Ay, qué palabra tan linda, no conoce la historia. Lo que te podamos decir es testimonio en parte, pero si fuera a ser todo, te asusta. Vamos al próximo texto, Hebreos capítulo 2, verso 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Diga conmigo aflicciones, aunque no le guste. Yo sé que nos gusta, es que nos gusta, ¿no? Pero si yo le estoy diciendo que yo no quería predicar, yo sí quería saber de Dios, llenarme de la palabra, o sea, desde pequeñito esto me llenaba mucho, pero yo no quería predicar. Olvídate, que Dios me libre. O sea, hasta mandé a Dios con los primos míos. Un puertazo ahí, ¡pum! Ese estaré arriba riendo, una cosquillita ahí. Miren, el sufrimiento permite que la vida de Cristo, que estuvo llena de sufrimiento, pero así también de victorias, se manifieste en nosotros. Entonces, también, vamos a buscar ahí, ¿verdad? Para ir comprobando por la Biblia, 2 de Corintios 4, 7 al 11. En ese pasaje nos enseña que lo mejor en la vida cristiana no es la ausencia de dolor, sino el parecernos, pues obviamente más a Cristo. Lo voy a leer por aquí. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de quién, de Dios y no de nosotros, porque en nosotros no hay poder. Cuando oramos lo hacemos en el nombre de Jesús. Perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en dónde? En nuestra carne mortal. Entonces, de ahí es donde estamos dando un paso de lo mortal a la inmortalidad, y realmente, o sea, este no es el destino final y este es algo pasajero. Nuestro destino es un cuerpo de gloria, inmortal, incorruptible, y en nada esta breve tribulación será comparada al eterno peso de gloria que está sobre ti, que está sobre mí. Vamos a ver el otro. Ahora sí que fue, ahí vamos llegando. El sufrimiento doblega que el orgullo humano. Ese es el problema. Eso fue lo que se metió. Eso es lo que viene del mismo diablo. El pecado del orgullo. Subiré allá a los extremos del norte. Y esos no son los puntos cardinales. Es el área allá arriba, en el reino de los cielos, donde está ubicado el trono de Dios. Quería sentarse allí. Orgulloso. Dios lo llenó de tanta majestad que se creyó, que se olvidó de no ser creado. Y le metió a Dios allá arriba un chismoserío en el cielo. Y bueno, yo le quiero decir, ¿verdad?, con mucho respeto, porque es que hay hermanas en la iglesia que dicen, bueno, que van a haber sorpresas. Bueno, la Biblia da a entender esto, pero que vayan a haber sorpresas en el cielo, para mí quizás no sean algunas sorpresas. Los que se van a llevar la sorpresa van a ser las que se pasan chismoseando y que piensan que eso es sorpresa en el cielo, es que ellos se las va a llevar para allá arriba, y allá van a estar, mira, se quedó el pastor, yo te lo dije. Y allá arriba, no, mi hermana, no, allá no van a querer chismosa. No, si el chismoso era el diablo primero que tú lo votaron, ¿qué tú te crees que te van a dejar allá?
si acaso medio subes impulsar, no vas a durar mucho. No, eso no es de la sorpresa en el cielo. Ah, mira, fulanita esa, ay, mira, esa que no me gustaba, no me queda bien. Y mira si te lo dije, ya se llegó. Eso no es el contexto bíblico. La sorpresa en el cielo la va a tener ese tipo de personas que justamente parece que se creen que ya tienen un kiosco allá arriba en el cielo. No sé, ¿verdad? Es que eso es lo que pasa, que la Biblia, el Evangelio es un espejo espiritual que irremediablemente nos va a decir a dónde estamos parados y no se va a estar casando contigo. No necesita tu aprobación. Tú eres el que tienes que ser aprobado en base a la Escritura. Entonces, el mayor obstáculo para crecer y santificarnos es el orgullo. Y entonces, la cuestión aquí es, vamos a buscar, ¿verdad?, en la palabra. Yo quiero que me ayude también aquí para ir progresivamente viendo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. Estamos bien organizaditos aquí por la palabra. Después de esto vamos a leer un texto más. 2 de Corintios 12, 7 al 9. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, ay Dios mío, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, volvemos otra vez, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Entonces, aquí hay algo claro. Muchos pedimos bendición, pero una gran mayoría no están preparados para recibirla. Entonces, Dios no te la puede dar porque Él conoce que esa alegada bendición, o para lo que pide bendición, si te la da antes de que tú estés preparado para recibirla, si acaso en esta vida te logras preparar para el nivel de bendición que quieres, te va a ser de maldición. Porque tu carácter te lo va a obstaculizar, tu carácter mal formado, no formado. Entonces hay que ver. Mira lo que dice Pablo. Y este punto último que vamos a tratar, número 4, el sufrimiento en la vida de un verdadero cristiano le hace tener la misma actitud de Cristo. O sea, como vengo diciendo, forma su carácter a un carácter manso, a un carácter humilde y a un carácter que va a estar lleno de gracia. Pero ojo, en su contexto, porque el Señor Jesucristo era todo eso, y a los fariseos le dijo generación de víboras, sepulcro blanqueado, que por fuera parecían hermosos, pero por dentro estaban llenos de toda iniquidad y podredumbre, que nos dio fue el Señor Jesús. Entonces, yo creo que estaba más que claro. Y el discípulo no puede ser mayor que su Señor. Para experimentar Cristo, su poder, la naturaleza divina, por eso Dios permite lo que permite. Es un proceso que no es permanente, es temporal, que nos impulsa a un eterno peso de gloria en la eternidad, porque usted tiene que saber que nuestro destino final no está aquí. Pero ¿qué pasa? Bueno, nos envolvemos en esta vida, nos envolvemos en los afanes, a veces nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en el ayuno, entonces nos envolvemos en esta vida que no tiene que ver nada con la eternidad, porque es algo, bueno, por lo cual muchos caen, y entonces viene el enemigo, comienza a lanzar los dardos, y te quiere ver triste, te quiere ver sin paz, te quiere ver sin tranquilidad, y cuando está en la falta de esas cosas es porque falta Cristo. Porque por el fruto se conoce.